Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos, poder compartir con ustedes y darles la bienvenida a, a todos a este espacio nuevo, a este experimento que quiero hacer con mi canal de libre expresión simplemente. Este espacio editorial donde uno reflexiona, piensa de repente cosas que a uno le llaman la atención y que le he puesto desde el barrial. ¿Por qué desde el barrial? Porque desde la barriada, desde las calles polvorientas que con la lluvia o el rocío se transforman en un barrial. Desde ahí, desde la ciudadanía misma, desde la comunidad misma, desde lo más bajo, discutir y conocer acerca de algunos elementos que a uno le llaman la atención. No espero ser un espacio académico, ni mucho menos, no espero ser un espacio de intelectualidad, sino que un espacio de libre expresión simplemente, como lo tienen muchas personas y muchos elementos incluso u organizaciones. Lo que yo voy a hacer simplemente es una liberación de pensamientos, nada más que eso. Y el primer tema con el cual yo quisiera partir este capítulo uno o el piloto, o como uno quiera decirlo, uno no sabe si van a existir más capítulos en realidad, es hablar sobre patrimonio cultural. Y me pongo el parche antes de la herida, porque por ahí saldrá eh, algún elegante intelectual patriota, o dos o tres, pero no más que eso. eh, Patriotas que dirán que no soy la persona más adecuada para hablar de patrimonio, dado una serie de calumnias e injurias que se han inventado y que se mantienen todavía en un blog personal de una persona que todavía no tolera el despecho de su amor masculino, eh, y que cada cierto tiempo revive eh, elementos que ya quedaron desacreditados a nivel judicial incluso. Eh, Dado eso, yo simplemente puedo señalar que obviamente se va a decir una serie de argumentos, una serie de cosas en los diarios donde no existe ningún nombre, ninguna cosa, pero ellos lo adjudican, simplemente no sabemos. O sea, se sabe que es por un despecho al amor masculino que no fue correspondido, pero más allá de eso nada. Eh, Simplemente comentar en pocos segundos que la Sociedad de Estudios Histórico, Arqueológico y Geográfico, que tuve el honor de dirigir por muchos años, tuvo la intención de hacer un museo. Esa intención de hacer un museo no gustó a muchos intelectuales, especialmente patriotas de Renovación Nacional. Ahora son patriotas republicanos, parece. Pero bueno, y eso derivó una serie de denuncias que quedaron en la nada, una serie de denuncias por pérdidas de libros, supuestamente, pero todo quedó también desvirtuado. Eh, a veces estas personas no saben que las bibliotecas prestan libros. Bueno, hay que ir a la biblioteca para ver que los libros, de partida es que conoce una biblioteca para saber que los libros se prestan. Así lo certificó la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por ejemplo. Bueno, con su biblioteca. Pero bueno, se hizo esa denuncia, se hizo mucha difusión, muchas campañas, y la denuncia quedó en nada. Se rieron fiscales, pidieron un fiscal de alta complejidad. Fiscal de alta complejidad, muerto la risa, me dijo un día que estaban pidiendo estas cosas. Y obviamente la justicia hizo su trabajo y obviamente declaró que todo eso era un simple invento o una pataleta de alguien que no tenía razón de ser con ningún hecho jurídico o algún ilícito que se haya cometido. Se inventaron una serie que teníamos en la Sociedad de Historia, la cual yo dirigí, la cual yo tuve que representar y yo tuve que asumir las consecuencias. Eh, Más de 15.000 objetos arqueológicos, de los cuales nunca se llegó a la conclusión de que fueran arqueológicos, nunca se llegó a la conclusión de que fueran excavaciones ilegales, que se hayan excavado.
nunca se llegó a la conclusión de nada, salvo el testimonio de una sola persona, que fue una persona que por despecho, quizás también amoroso, pero por despecho hacia la sociedad, la cual fue expulsado por razones que no viene al caso señalar, quiso cobrar una especie de venganza. Lo único que certificó fueron las cosas que él mismo entregó a la sociedad y que quedaron en los depósitos de la sociedad para ese futuro museo que íbamos a construir con sociedades, con comunidades indígenas radicadas en Villa Alemana, comunidades mapuche, a las cuales estos patriotas tampoco le otorgan el grado de poder tener museo, incluso. Pero bueno, fuera de eso, yo hoy día les quiero hablar sobre el tema patrimonio, ya poniendo ese parche antes de la herida para que ustedes entiendan la reacción que va a existir. Y conversar acerca del patrimonio, cómo el patrimonio de Chile se encuentra tan olvidado, tan a maltraer. Un ejemplo de hace muy poco, en Chalaco, una localidad al interior de la comuna de Petorca, hacia la precordillera de la región de Valparaíso, es vandalizada porque se extraen algunas piezas de petroglifos, que son dibujos sobre piedra que existen en esa zona hace mucho tiempo. Son un patrimonio muy interesante, muy bonito, que hemos tenido la suerte de recorrer. Cuando trabajé en el tribunal allá en Petorca conocí mucho de esos campos de petroglifos en el sector de Chalaco y otras partes más, y se trajeron ilegalmente. Se hizo la denuncia correspondiente y obviamente quedó en la nada. Qué pena, pucha, qué fome, que la comunidad lo resguarde, que por favor no dejen subir a la gente, pero que la comunidad lo resguarde. Estamos muy lejos. Eso es lo más que dijo los órganos técnicos y los defensores patriotas que se ponen estas capas de superhéroes para el patrimonio, para defender el patrimonio. Bueno, llega hasta ahí. Otro ejemplo. Se hacen una serie de protestas desde el año 2019, la gente se reúne en lo que es la Plaza Baquedano y se suben, le ponen banderas, pintan el monumento al general Baquedano, el monumento ecuestre del general Baquedano, porque hay que decirlo así bonito, porque es un militar noble, que ayudó a la invasión de Chile en Lima, que mató a varios peruanos, que fue capaz de hacer las invasiones a Lima, tirarlos a los conscriptos y a los soldados a combatir y él irse después para no estar en batalla. Un militar importante como el general Baquedano, que ayudó a la pacificación de la Araucanía, a apaciguar esos indios revoltosos que existen en el sur de Chile. Qué mayor orgullo seguir los pasos de Julio Roca en la marcha del desierto. Bueno, esos son los generales. Ese era el monumento que había ahí. Bueno, había que rendirle muchos honores. Bueno, simplemente se hicieron las protestas ahí. Un día lo pintaron de rojo, un día lo pintaron de blanco, etc. Y los organismos técnicos del Estado saltaron inmediatamente. ¿Cómo se les ocurre pintarlo con esmalte rojo? ¿Cómo se les ocurre pintarlo con esmalte blanco? Si es una estatua de bronce y el bronce debe ser pintado con ciertas pinturas especiales, lo cual es lógico. Pintado de rojo en la mañana o en la tarde, en la noche, un grupo de personas del ala del gobierno de turno y del ala, parece también de estos elementos institucionales que deben proteger, elementos técnicos que deben proteger el patrimonio, lo pintaron nuevamente de negro, con el mismo esmalte, pero de negro. Y en ese caso, los organismos técnicos aplaudieron, se levantaron ese día y aplaudieron. ¡Qué genial! Sí, qué bueno que lo hayan pintado con esmalte negro. El mismo esmalte que era rojo se cambió por negro. O sea, la pintura cuando es de un color político es buena, no daña el bronce, pero cuando es del otro color político parece que sí daña el bronce. Es raro. Que yo sepa, los esmaltes no cambian de composición química cuando lo pide alguien de derecha o de izquierda. No sé si a usted le ha pasado cuando va a alguna de estas tiendas grandes, un Easy, un Home Center, y pide su pintura, elige un color de esa tableta de color y dice: quiero un galón de esto, quiero un cuarto de galón de esto. No le preguntan a usted: ¿es de derecha o de izquierda?
Porque si es de izquierda le va a quedar de una forma y si es de derecha tiene otros componentes. Parece que no son las cosas así. Pero bueno, se hizo mucho alarde, se sacaron cartas incluso del ejército llamando antipatriotas a mucha gente. Y las organizaciones técnicas, el Consejo Monumento, decidió inmediatamente trasladar la imagen de la estatua ecuestre del general Baquedano para su restauración, entre comillas. Y se sacó la estatua. Después se sacó el soldado desconocido, que nadie sabe si es un soldado o no, etc. Bueno, se sacó la estatua. Pero se reaccionó. El Consejo Monumento fue capaz de reaccionar. Fue capaz de dejar de tomar café ese día y hacer algo. ¿Y lo que pasó con Chalaco? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué no hay una defensa de eso? ¿Por qué no hubo una defensa cuando se instaló una línea de alta tensión sobre los petroglifos de Monhuaca? Que va a ser una minera importante. ¿Por qué no están esas protecciones? Pero si yo tengo una estatua de un general importante que haya apaciguado la Araucanía o que haya invadido un territorio hermano en Chalaco y le pongo una torre de alta tensión al lado, lo más probable es que sí, se proteja. El pueblo y la ciudadanía escribe su propia historia. La historia que nosotros tenemos, que nosotros nos han enseñado, es una historia que viene dada por gobiernos del siglo XIX. Es una historia que tiende a nacionalizar, a dar una identidad nacional basada en lo militar, basada en las epopeyas, en casi una novela histórica. Creemos incluso que la gran novela de Jorge Nostroza, Adiós al séptimo de línea, es casi la historia nacional. Es épica, es hermosa, es patriota. Y eso se nos enseña. Adoramos más a los militares, tenemos más militares en los monumentos a nivel nacional que personas comunes y corrientes, que son las que construyen la historia. Y el pueblo, la ciudadanía, la base, el barriado, ha construido su propia historia. No le interesa al general Baquedano, no le interesa esa estatua, le interesan otras cosas. Le interesan las comunidades originarias, le interesa su patrimonio de las comunidades originarias, le interesa proteger, por ejemplo, la piedra tacita que existe en el sector de Belloto Norte, al final de la calle Unión, que ha sido arrasada por inmobiliaria y que ha sido movida. ¿Ha hecho algo el Consejo Monumento? Nada. ¿Le interesa? No. Es la gente la que ha creado cartelitos, primero en cartón, le pusieron unas winchas de estas que uno compra en cualquier tienda de repente de peligro, estas plásticas dicen peligro, la rodearon, empezaron a crear conciencia, pero es la ciudadanía. La municipalidad se puso mucho después y llevó obviamente a todos estos grupos patriotas a mostrarse ahí que están protegiendo el patrimonio, después de que la ciudadanía ya había hecho todo, después de la comunidad ya había actuado. Es la comunidad la que actúa. Y la comunidad actúa mostrando. Y cuando la comunidad muestra, a ciertas personalidades y a ciertos intelectos les molesta. Les molesta que eso se muestre. ¿Por qué? Porque señalan que el mostrar significa que se va a destruir. Mejor no lo mostremos, ocultémoslo. ¿Y para qué lo ocultamos? Para que cuando venga una inmobiliaria, para cuando venga un proyecto importante, un proyecto minero, o cuando venga alguien que quiera hacer desaparecer eso, nadie sepa. Porque se perdió, porque no estaba, nadie supo. No, si yo no sabía, no, eso nunca estuvo ahí, no, eso es mentira, nunca. O desapareció y eso nos sirve de repente a estos personajes como campaña política para mostrarse y sacar videos con franjas, no sé, de colores institucionales, de Fuerzas Armadas, con himnos marciales, etcétera, a decir, no, yo protejo el patrimonio y esta gente que hace más el patrimonio. Pero antes no se hace nada. Durante toda mi experiencia, en cursos y en seminarios y en experiencias académicas en el extranjero, he aprendido y aprendí muy bien en Argentina de grandes maestras,
el Museo de la Plata, por ejemplo, que lo más importante es difundir el patrimonio, mostrarlo y educar. Porque cuando yo educo, esa piedra tacita, que son piedras con horadaciones inconclusas, deja de ser una piedra con hoyo. Y es una piedra horadada que tiene un pasado importante, que tiene una raigambre. Si yo lo hago conocer, esa piedra no desaparece. Si yo lo hago conocer, la gente que vive en los sectores aledaños va a saber que cuando venga una inmobiliaria va a estar atenta, va a estar mirando, porque hay una piedra ahí importante. Y cuando se vengan acercando a las construcciones o vean máquinas pasar cerca, van a poner el grito en alto y van a defender ese patrimonio. Eso es algo que molesta. Molestó en Quilpué, molestó en Villa Alemana, molestó en Limache, molestó en Petorca. Una persona en Petorca también mostraba los petroglifos. A esa gente le molestó. ¿Por qué? Porque ya no pueden desaparecer, ya gracias a que se mostraron, ya no pueden desaparecer así como así, sino que se van a dar a conocer. Y si desaparecen, alguien va a decir, oh, pero esto estaba aquí y ahora no está. ¿Qué pasó? Cuando pasa eso, cuando existe conocimiento, esta gente, defensora del patrimonio de repente, se empieza a alterar, porque sus intereses económicos se ven perjudicados. Y también porque se dan cuenta las otras instituciones o las otras personas, la comunidad en general, que estas personas que se visten de los galones del patrimonio, de estos organismos técnicos que se visten con los galones del patrimonio, realmente no hacen nada. Realmente no están protegiendo el patrimonio. Realmente están ahí simplemente para tomar café o para servir o para hacer simplemente una especie de, de regalo para la para la para cuoteos políticos, en definitiva, no sé cómo nombrarlo. Yo no me manejo mucho en política, yo no soy político. Yo no pertenezco a ninguna ala de algún partido, ni al ala patriota, ni menos patriota, no. Yo no ando apoyando candidatos en concentración, ni siendo asesor comunicacional, ni asesor del Congreso, no, nunca he sido eso, ni quiero serlo. Entonces, ojo ahí. El patrimonio cuando se da a conocer es peligroso. ¿Por qué? Porque nos hace pensar, nos hace razonar, nos hace decir, esa piedra con hoyo, esa piedra tacita, era indígena. ¿Por qué era indígena? ¿Por qué los indígenas estaban acá? Y empezamos a estudiar historia, empezamos a averiguar, empezamos a escuchar, empezamos a googlear, ahora que es tan fácil googlear historia local, y empezamos a descubrir los historiadores locales. Y se empieza a crear conciencia crítica, analítica, y eso molesta. Eso es malo para la sociedad en la que vivimos y en la cual los agentes que dicen proteger el patrimonio son agentes políticos, que les interesa simplemente tener o una sola línea, la línea de ellos, o no tener ninguna, para vivir dentro de la ignorancia. Cuando la intelectualidad, la inteligencia, el saber, el aprendizaje se empieza a dar a conocer, esa ignorancia se quiebra. Y cuando se quiebra, empezamos a pensar. Y si pensamos, rompemos esas barreras. Y cuando pensamos y analizamos y descubrimos patrimonio, somos capaces de ser algo importante, hacer cosas grandes y simplemente hacer comunidad. Qué importante es hacer comunidad. Comunidad con el patrimonio, conocer, respetar, educarse entre todos por el patrimonio, dejar estos cantos de sirena, dejar estos cantos políticos, simplemente hacer comunidad, creer que lo que nosotros estamos haciendo está bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos entre todos, lo hacemos entre todos los vecinos, hacemos comunidad, hacemos desde el barrio, desde el barrial, cuidamos nuestro patrimonio. Es un pensamiento, simplemente, algo que quiero dejarles a ustedes, con este ruido ambiente, tal cual como es, en mi hogar, en mi cubil, en mi cueva, en mi ostracismo, que parece que tampoco les gusta esa palabra a algunos intelectuales. En mi ostracismo les dejo estas palabras y espero que las puedan comentar. Espero también ese comentario de las comunidades patrióticas, de que yo no soy el más indicado para hablar, pero ya les expliqué a los comienzos. Si quieren ver ustedes, a los primeros minutos ustedes pueden darse cuenta de todo lo que sucedió.
Un gran abrazo. Los dejo invitados a que sigamos escuchándonos, sigamos hablando sobre patrimonio, sobre otras cosas interesantes a través de estas especies de mini cápsulas desde el barrial. Un gran abrazo y muchas gracias. Nos estamos sintonizando y escuchando. Y por favor, no crea en los cantos de sirena. No crea en esos cantos de sirena. Lo repito por tercera vez. No crea en esos cantos de sirena. Cuando los grupos culturales le rinden honores, por ejemplo, a entidades como Carabineros de Chile u otras entidades de Fuerzas Armadas, búsquele, dele una vuelta y diga, ¿qué tiene que ver la arqueología con un carabinero? ¿Qué tiene que ver la arqueología con una fuerza represora que ha mutilado ojos, que ha mutilado a personas, que ha tirado a personas de un puente, que ha hecho desaparecer personas en la década de los 80, que ha robado millones de pesos? ¿Qué tiene que ver? Nada. Y ahí usted se da cuenta que es política. Distinga lo que es política de lo que es pensamiento. Muchas gracias.